Hola, buenos días. Continuaremos con las presentaciones de hematología. El tema que nos compete hoy es trastorno de hemostasia y trombocitopenias. Debido a lo amplio del tema, nos plantearemos determinados objetivos a cumplir para lograr tener un enfoque clínico de estos trastornos. Primero, conocer la fisiología de la hemostasia. Es bastante práctico y nos será muy útil no solamente conocer, sino también entender la fisiología de la hemostasia para lograr interpretar los métodos complementarios, que como veremos más adelante están íntimamente relacionados con el conocimiento de la fisiología de la hemostasia, para obviamente lograr tener un enfoque clínico de estos trastornos y lograr realizar los diagnósticos o planteos diferenciales. Comenzaremos con la fisiología de la hemostasia. Para tener un entendimiento práctico y más bien pedagógico, está dividido de la siguiente forma. Nosotros contamos con una hemostasia primaria, cuyo objetivo de la hemostasia primaria es establecer el tapón plaquetario. Este tapón plaquetario se da debido a determinados fenómenos que son de vasoconstricción, adhesión-activación y agregación plaquetaria. Repetimos que este objetivo de la hemostasia primaria es formar el tapón plaquetario. De allí la hemostasia secundaria, el objetivo de este proceso fisiológico es a este tapón plaquetario que se desarrolla en la hemostasia primaria, cubrirlo de una malla de fibrina para lograr consolidarlo. Esta hemostasia secundaria se lleva a cabo a través de la activación de determinados factores y cofactores que más adelante lo veremos. Pero hacemos aquí un breve paréntesis para aclarar que estos fenómenos, ya sea de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, no es que se desarrollan en forma indistinta uno de otro. Existe un fenómeno más bien en conjunto, en donde existen mecanismos que son reguladores, en donde, por ejemplo, en la hemostasia secundaria existen los mecanismos inhibidores de proteasas, cuyo objetivo fundamental es evitar una respuesta exagerada de este mecanismo y obviamente así evitar de que se trombose ya sea el vaso o todo el árbol vascular. Conjuntamente a la hemostasia primaria y secundaria se genera el fenómeno de fibrinolisis, cuyo objetivo es lisar el coágulo de fibrina y el cual también forma parte de un mecanismo de compensación para evitar una respuesta exagerada de la hemostasia primaria y secundaria. Y también realizamos un pequeño paréntesis para expresar de que estos fenómenos de fibrinolisis también están contrabalanceados por un mecanismo regulador que lo veremos más adelante. Cuando hablamos de fisiología de la hemostasia y de la hemostasia especialmente de la primaria, obviamente después del periodo de vasoconstricción se generan los fenómenos de adhesión, activación y agregación plaquetaria. Y importante tener en cuenta que para que se desarrolle el mecanismo de adhesión plaquetaria, en este gráfico nosotros tenemos el endotelio y tenemos el subendotelio. Supongamos que aquí hay una especie de lesión en donde se despule el endotelio y obviamente el subendotelio, donde se produce una lesión, expone unas determinadas fibras de colágeno. Esa lesión produce un sangrado, pero obviamente el mecanismo de hemostasia primaria acudiría a solucionar ese sangrado. Este subendotelio expone unas fibras de colágeno que deben interactuar con las plaquetas. O sea, las primeras plaquetas que llegan al sitio de lesión se conoce como adhesión plaquetaria. Pero hay determinados factores que intervienen y que tenemos que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína que interactúa como puente entre la fibra del colágeno del subendotelio y las plaquetas. Más específicamente a través de un complejo proteico de membrana conocido como glicoproteínas 1B. Es importante tenerlo también en cuenta porque existen diferentes trastornos que son de tipo hereditario y son las trombocitopatías, como por ejemplo el Bernard-Soulier, que hablaremos más adelante. Entonces, en el fenómeno de adhesión plaquetaria, una vez que se exponen las fibras de colágeno, interactúan con el factor de von Willebrand, que es como un puente entre la glicoproteína 1B de membrana,
de la membrana plaquetaria, perdón, se produce el fenómeno de adhesión plaquetaria. Después de ese fenómeno de adhesión plaquetaria, es decir, de las primeras plaquetas que vienen al sitio de lesión, se genera el fenómeno de activación plaquetaria, donde estas primeras plaquetas que se acaban de adherir expresan determinadas sustancias, y como por ejemplo la serotonina, la epinefrina, y también a través de vías de señalización y cambios conformacionales de esta proteína de membrana, que expresan específicamente una que hay que tener en cuenta en forma particular, que es la glicoproteína 2B3A, ya que su déficit produciría un trastorno o un problema en lo que sería la agregación plaquetaria, y eso es común de verlo en los pacientes que tienen la tromboastenia de Glassman fundamentalmente. Esta glicoproteína 2B3A interactúa con puentes de fibrinógeno para finalmente lograr lo que sería la agregación plaquetaria. En esta diapositiva veremos una imagen animada en donde aquí hay múltiples lesiones subendoteliales con exposición de fibras de colágeno, y en donde las primeras plaquetas que se acercan a través de los puentes, si recordamos, de factor de von Willebrand, se genera el fenómeno de adhesión plaquetaria. Una vez que las primeras plaquetas se adhieren, como nombramos anteriormente, expresan cambios conformacionales y liberación de determinadas sustancias, que sería que se conoce como lo de activación plaquetaria. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante para la adhesión y la activación plaquetaria tener el factor de von Willebrand y la interacción entre los complejos proteicos de membrana, más específicamente la glicoproteína 1B, para producir este fenómeno de activación, que como nosotros vemos acá hay muchas más plaquetas, y las plaquetas, como ven, han sufrido un cambio conformacional y han liberado múltiples sustancias para que más plaquetas vengan, y por lo tanto, al venir más plaquetas, logremos lo que se conoce como el fenómeno de agregación plaquetaria y por lo tanto formación del tapón plaquetario. Muy importante que para la agregación plaquetaria tengamos una cantidad suficiente de fibrinógeno, que es una proteína de la coagulación que veremos más adelante, y una vez formado este tapón plaquetario, podemos decir que se ha generado o decir que ha finalizado la primera parte de la hemostasia, es decir, la hemostasia primaria. Hemostasia secundaria, como veremos más adelante, la idea es que este tapón plaquetario sea consolidado a través de una malla de fibrina, es decir, sea estabilizado para que el fenómeno de hemostasia secundaria, finalmente la transformación de fibrinógeno en fibrina, establezca y consolida esta solución al problema de algún sangrado. La fisiología de la hemostasia secundaria, como dijimos, el objetivo es que el fibrinógeno se transforme en fibrina y la fibrina forme una malla que consolide el tapón plaquetario. Esto se estudia a través de la cascada de la coagulación, en donde hay involucradas determinadas proteínas que veremos más adelante. Esta cascada de la coagulación se realiza su activación a través de dos vías clásicas, que nosotros conocemos como vía extrínseca o vía del factor 7, también conocida vía a través del factor tisular, y contrapartida, la vía intrínseca o también conocida como activación del sistema de contacto de superficies no fisiológicas. En esta diapositiva vemos un modelo de lo que sería la cascada de coagulación. En este modelo me pareció de forma práctica porque podemos decir que es un mix entre o integración entre la fisiología, la hemostasia y combinación de métodos complementarios que podemos utilizar para su estudio, como por ejemplo ser el KPTT y el TP. Entonces, si nosotros dijimos que la cascada de coagulación se activa a través de dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, es muy importante conocer cuáles son las proteínas
intervienen en esta vía. Si nosotros conocemos que las proteínas intervinientes, por ejemplo, en la vía intrínseca son el factor 12, factor 11, factor 9, el factor 8, cualquier alteración en estos factores realmente nos dará alteración en este método complementario que utilizamos para estudiar la vía intrínseca. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna alteración en el factor 9, el factor 8, que podría ser, por ejemplo, de tipo hereditario, por así decirlo, más adelante haremos un poquito más de hincapié en estos temas, tenemos las clásicas hemofilia A y B respectivamente. Sabemos también que el KPTT no solamente estudia estos factores, sino también la vía común de la cascada de la coagulación. Estudiar la vía extrínseca a través del método complementario tiempo de protrombina, tenemos que saber cuáles son las proteínas de la coagulación que intervienen en la vía extrínseca. El factor 7, el factor 10, el factor 2, factor 5, es decir que alguna alteración a nivel de estos factores nos traduciría una alteración en el tiempo de protrombina, es decir que si esto está alterado es porque nosotros indirectamente inferimos en que hay alguna alteración en estas proteínas de la coagulación que forman parte de la vía extrínseca. Bien, para hacerlo un poco más práctico, es también muy importante saber cuáles son los factores K dependientes. Factores K dependientes están acá en este color, como veremos son el 2, 7, 10, 9. Es muy importante que los conozcamos porque más adelante cuando veamos los pacientes que tienen hepatopatía, podremos observar y mejor dicho también entender por qué en estos pacientes con hepatopatía hay alteraciones tanto en el TP y en el KPTT, porque si nosotros sabemos los factores K dependientes, sabremos que uno de los K dependientes es el 9 y el K dependiente 9 trabaja o interviene en la vía intrínseca. Es por eso que me puede dar en estadios bastante avanzados de los pacientes con hepatopatía alteraciones tanto en el TP como en el KPTT como en el TP. Obviamente la cascada de la coagulación, como dijimos al principio, el objetivo es formar fibrina y esta fibrina consolidar el tapón plaquetario. Este sería, digamos, como los puntos más importantes a tener en cuenta. Obviamente vemos que hay muchos otros complejos como el calcio, los fosfolípidos. Me parece, digamos, importante que tengamos como un esqueleto para poder entenderlos. Después cada uno podrá profundizar más relevantemente en cada punto. Parecía muy importante que hagamos una conjunción entre la fisiología de la coagulación, los métodos complementarios que podemos utilizar, saber que la cascada de la coagulación, el objetivo es que el fibrinógeno se transforme en fibrina y la fibrina consolidar el tapón plaquetario. Es como lo cardinal para entenderlo. Ahora desarrollaremos los mecanismos que son pensadores y por lo tanto reguladores que nos evitan, por así decirlo, un fenómeno exagerado de esta formación de trombo, que son los siguientes. Mecanismos reguladores más que inhibidores, me parece un término más acorde, de la hemostasia secundaria, es decir, el objetivo de esto es regular y evitar una respuesta exagerada, es decir, de que no se nos trombose todo el sistema o todo el árbol vascular. Son dos fundamentalmente. Los sistemas de inhibidores de la proteasa, como son la antitrombina y el inhibidor del factor tisular, y por último la vía de la proteína C, que inactiva los factores 5 y 8. Algo que, digamos, realmente los menciono como para que la presentación sea completa, pero no haremos hincapié en estos fenómenos. Fenómeno de fibrinolisis, que es la última, por así decirlo ya, la última parte de la fisiología de la hemostasia, consiste en la lisis del coágulo de fibrina, es decir, regula el mecanismo para evitar de que junto con los inhibidores biológicos de la coagulación de la hemostasia secundaria nos terminemos trombosando en todos lados. El objetivo de la fibrinolisis, es que el plasminógeno se transforme en plasmina y por lo tanto lise la fibrina. Eso se realiza a través del factor tisular de activación del plasminógeno
una vez que se lisa la fibrina, el producto de esa lisis son los dímero D. Los dímero D más adelante o en otras presentaciones, sabe que son muy importantes como para estudiar los fenómenos de enfermedad tromboembólica. Fibrinolisis, a su vez, hay un mecanismo que lo regula, son los inhibidores de la fibrinolisis, o mejor dicho, los mecanismos reguladores. Entonces los mencionaremos, que son la alfa-2 antiplasmina, los inhibidores del PAI y los inhibidores del TAFI. Fisiología de la hemostasia las dividimos: hemostasia primaria, que consiste en la vasoconstricción, adhesión, activación y agregación plaquetaria, con el objetivo de formar un tapón plaquetario en un sitio de lesión. Hemostasia secundaria, a través de la activación de los factores de la coagulación a través de la vía intrínseca o extrínseca. El objetivo es que el fibrinógeno se transforme en fibrina y por lo tanto consolidar ese tapón plaquetario. Paréntesis, hay mecanismos reguladores o contrabalanceadores que evitan una respuesta exagerada. El fenómeno de fibrinolisis también forma parte de la fisiología de la hemostasia, porque es encargado de lisar el coágulo, es decir, de frenar en cierta forma también una respuesta exagerada de los mecanismos procoagulantes. También aquí hacemos un paréntesis para solamente nombrar que existen fenómenos que regulan o contrabalancean para así también evitar una fibrinolisis excesiva. Entonces, la fisiología de la hemostasia es realmente compleja, en donde hemos expuesto los puntos a mi criterio más relevantes para lograr entenderlos, y obviamente la hemostasia es un fenómeno crucial y tremendamente influenciado por múltiples factores, en donde tratan de contrabalancear la enfermedad trombótica con la enfermedad hemorrágica. Es decir, la fisiología nos habla de la hemostasia primaria y secundaria y de todos sus fenómenos de contrabalanceo y reguladores para lograr una correcta hemostasia y por lo tanto evitar entonces cualquier alteración, ya sea hemorrágica o trombótica. Hasta aquí hemos hablado de lo que es la fisiología de la hemostasia, lo importante que es tratar de agruparla en una hemostasia primaria, secundaria y en los mecanismos de fibrinolisis. Es muy importante en la hemostasia primaria conocer los fenómenos de adhesión y activación plaquetaria y los factores que intervienen, como por ejemplo el fibrinógeno, el factor de von Willebrand. Es muy importante también en la hemostasia secundaria conocer los factores de la coagulación para que con su conocimiento fisiológico logremos hacer un mix e interactuar con los métodos complementarios para poder interpretarlo de una forma correcta y también de una forma práctica, que es lo que realizaremos a continuación. Son las pruebas de primera línea, o sea, cuáles son lo que nosotros utilizaríamos para realizar el estudio de la hemostasia primaria. Existen múltiples. Uno de ellos es el tiempo de sangría, que mide la duración de una hemorragia, es decir, una lesión incisional realizada ya sea en el brazo o en el lóbulo de la oreja, que es de tipo superficial y que tarda más o menos entre 3,3 y 8,3 minutos en frenar el sangrado o coagularse. Es un método complementario muy inespecífico que, si está alterado, puede ser porque haya algún problema, ya sea en las plaquetas numérico funcional, por algún déficit, por así decirlo, del factor de von Willebrand, fibrinógeno, o alguna alteración en la pared vascular. Es un método complementario muy inespecífico que, si está alterado, es porque hay algo en la hemostasia primaria, incluso en la secundaria, que puede estar alterado. O sea, podemos, para estudiar la hemostasia primaria, solicitar el tiempo de sangría. También podemos solicitar recuento de plaquetas. El valor normal es de 150 a 450.000 aproximadamente. Bien, podemos solicitar estudios de agregación plaquetaria. Para denominación más correcta, son las curvas de agregación, en donde nosotros podemos estudiar los fenómenos de adhesión, activación y agregación plaquetaria a través de métodos solicitados en determinados laboratorios. También podemos solicitar el dosaje de factores específicos, como por ejemplo los dosajes de fibrinógeno, factor de von Willebrand, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los estudios que solicitamos para estudiar la hemostasia secundaria? Es decir, la cascada de coagulación, ya lo hemos nombrado anteriormente. Ejemplo,
el estudio de KPTT, el valor normal es de 24 a 46 segundos, puede variar dependiendo de los valores de referencia del laboratorio solicitado. Nosotros sabemos que la vía esta del KPTT, también conocida como vía intrínseca, los factores involucrados en esa vía son el factor 12, el factor 11, el factor 9, el factor 8 y la vía común, como hemos expuesto anteriormente. Es decir, que si nosotros tenemos un KPTT alterado, y es porque hay algún problema en alguno de estos factores fundamentalmente, cuáles pueden ser de tipo ya sea hereditario o adquirido. Las anomalías más bien de tipo hereditaria son las que hemos nombrado en el cuadro anteriormente. Por ejemplo, si nos falta el factor 8, no es una hemofilia A. Si nos falta el 9, podría ser una hemofilia B. Y también hay algunos defectos de tipo hereditarios fuera del factor 8 y el factor 9. También podemos tener algún déficit ya sea adquirido de los factores de la coagulación, como por ejemplo un síndrome antifosfolipídico o alguna proteína circulante más bien específica, por ejemplo cuando tenemos una hemofilia adquirida. También a través de la utilización de heparina, más precisamente de las de alto peso molecular, es decir, la heparina sódica, que si recordamos cuando estudiamos cardiología, una de las formas de controlar la infusión de heparina es a través del KPTT. Entonces, en este gráfico volvemos a repetir cómo podemos hacer un mix o conjunción entre la fisiología, la hemostasia y los métodos complementarios que podemos utilizar, que son los más ampliamente utilizados, el KPTT y el TP. ¿Cuáles son? Continuamos con los estudios de la hemostasia secundaria. Ya vimos el KPTT, ahora vemos el TP. El valor normal del TP es traducido en segundo de 12 a 13 o también puede estar traducido en porcentajes de 80 a 100%. Obviamente tenemos que saber cuáles son los factores que intervienen, que son el 1, el 2, el 5, el 7, 10. Esto también nosotros, el TP estudia lo que sería la vía intrínseca, y si hay un TP que es prolongado, bueno, nosotros, como en el ejemplo anterior, indirectamente inferimos en que hay algún problema en alguno de estos factores y respetamos lo mismo, si pueden ser de tipo hereditario o de tipo, por ejemplo, adquirido. De tipo hereditario es cuando nos falta algún tipo de factor, por ejemplo el 10, nos falta el 5, nos falta el 2, aquí no está, pero es el déficit de factor 7, que es de tipo leve, es algo bastante común, que nosotros lo vemos en la práctica diaria. Y si nosotros tenemos este TP alterado, traducido en disminución del porcentaje o en el aumento en el número de segundos de estos valores, podemos incluso solicitar el dosaje de cada uno de estos factores, como también así estudiamos el KPTT, para saber cuál de estos factores está disminuido y por lo tanto poder identificarlo en una forma más concreta. Eso en cuanto a lo hereditario. En cuanto a lo adquirido, y por algún tipo de carencia en el metabolismo intrínseco de los factores K dependientes, por ejemplo en los pacientes que tienen algún tipo de hepatopatía, donde no hay una buena formación de los factores K dependientes. También en la coagulación intravascular diseminada e incluso frente a algún tipo de tratamientos, por ejemplo cuando anticoagulamos un paciente con acenocumarol o warfarina. Completar la presentación, pero volviendo a recalcar que lo más importante o el objetivo que nos planteamos en la presentación es tener un esqueleto por el cual nosotros podemos utilizar los métodos complementarios y hacer los diagnósticos diferenciales. Más importante es, a mi criterio, el TP y el KPTT, pero después podemos ahondar en detalle ya en forma particular. Para terminar la presentación de la parte de los métodos complementarios, también podemos solicitar, mejor dicho, evaluar lo que sería formación y la destrucción de la fibrina a través del tiempo de trombina y el dosaje de fibrinógeno. Nosotros tenemos un déficit de fibrinógeno y obviamente vamos a tener el tiempo de trombina aumentado, pero podemos tener un tiempo de trombina también aumentado frente a algunos inhibidores de la formación de esta fibrina, como por ejemplo en pacientes que están utilizando heparina o en pacientes que están con algún cuadro de coagulación intravascular diseminada con altos valores de dímero D. Hasta el momento
hemos hablado de la fisiología de la hemostasia y de los métodos complementarios que utilizamos. Importante de conocer la fisiología para lograr entender los métodos complementarios y así lograr un mix o una conjunción entre fisiología y métodos complementarios para tener una mirada, una perspectiva más bien práctica y lograr establecer una mirada o un enfoque clínico y amplio de estos trastornos de hemostasia. Ahora trataremos de exponer algunos casos clínicos para hacer esto, digamos, estas presentaciones un poco más prácticas y bueno, aplicar lo planteado de la fisiología y los métodos complementarios. Es un caso clínico en donde tenemos una paciente femenina de 18 años, en donde no presenta ningún tipo de antecedentes personales. Es evaluada en principio por clínica médica y después derivada a hematología por presencia de lesiones purpúricas, miembros inferiores, y refiere cierto dolor articular. El laboratorio no tenía derivación sin métodos complementarios, pero nosotros en el examen físico, puntualmente no es de la paciente, pero es alusión al caso, vemos estas lesiones que son purpúricas. Más adelante estableceremos un poquito más en detalle estas lesiones para poder diferenciarlas. Pero, lo llamativo es que estas lesiones solo estaban presentes en miembros inferiores, no estaban distribuidas ni en torso, ni en miembros superiores, ni en cara, en ninguno de otras distribuciones. A mí me llama poderosamente la atención y me podría inclinar o indicar cierta patología, fundamentalmente por la presentación que es súbita, también muy influenciada por la edad y obviamente también por el dolor articular. Entonces, esta paciente, métodos complementarios utilizaríamos para estudiar estas lesiones purpúricas. Arrancamos, como nosotros hemos visto, pedimos un hemograma. En el hemograma tenemos 6.000 glóbulos blancos, no tenía anemia, tenía un volumen corpuscular normal, me llama bastante la atención y yo estaba esperando en sobremanera el recuento de plaquetas. Y el recuento de plaquetas me dice que es normal, perfecto. Lo siguiente que realizamos es un frotis de sangre periférica para evaluar que no haya algún elemento inmaduro o algo raro desde el punto de vista hematológico, lo cual es normal. Por ende, pedimos los estudios de coagulación. Si es un síndrome purpúrico, veamos cómo está la parte de la coagulación. La parte de la coagulación está normal, TP de 89%, KPT de 35%. Bueno, entonces vemos la parte de la química, cuál es normal, pedimos serologías virales, perfil inmunológico y acompañado de esto estudios imagenológicos según el caso o según las variantes que pueden presentarse. Entonces, nosotros podemos, según el caso, de una paciente que presenta lesiones purpúricas, plantearnos el siguiente punto de vista. Nosotros podemos más bien no clasificar, sino agrupar anomalías de la hemostasia primaria. ¿Cuáles serían las anomalías de la hemostasia primaria? Las púrpuras, las cuales las podemos agrupar en púrpuras vasculares, es decir, que la alteración está primariamente localizada a nivel vascular, y las púrpuras por alteración plaquetaria, ya sea el número o en el función. Empezaremos con la parte de las púrpuras. Pero antes vamos a diferenciar o más bien nomenclar, digamos, ¿qué son las púrpuras? La púrpura es una extravasación de sangre por debajo de la piel, ¿estamos? Entonces son lesiones hemorrágicas por extravasación. Aparecen debajo de la piel y mucosas, pero también puede traducirse por sangrado en otros órganos, cualquiera, genitourinario, pulmonar, gastrointestinal, sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Tienen como características que las púrpuras no desaparecen a la vitropresión. Esta es una característica clásica, digamos, que se utiliza hace mucho tiempo y además es bastante útil para diferenciarla de algún otro tipo de lesión primaria, como por ejemplo alguna lesión papuloeritematosa.
Según la forma en que se agrupen estas púrpuras, nosotros podemos decir que esta lesión purpúrica tiene presentación de Petex, cuando son lesiones puntiformes y redondeadas y de distribución universal. Podremos decir que son vívices cuando tienen una lesión más bien de tipo lineal, o ya equimosis cuando hay una extravasación amplia e irregular. Después veremos unas imágenes como para tratar, digamos, de agruparlos. Entonces, si hablamos de púrpuras vasculares, podemos clasificarlas en hereditarias y adquiridas. En el concepto de púrpura vascular, es decir, nosotros podemos tener una lesión purpúrica, quiere decir porque hay alguna alteración en la pared vascular en nivel de la microcirculación con extravasación de sangre, las cuales pueden ser, como dijimos, ya de tipo hereditaria o adquiridas. Las tipo hereditarias son bastante raras de ver. Afectan a pacientes fundamentalmente de 20 y 30 años, indistintos del sexo, y la más conocida es la enfermedad de Rendu-Osler, o también conocida como telangiectasia hemorrágica hereditaria. También pueden presentarse lesiones purpúricas de tipo hereditario en pacientes con síndrome de Marfan o en síndrome de Ehlers-Danlos. Estos son poco frecuentes de ver. Las más frecuentes de ver son las de tipo adquirida, que pueden ser de tipo infecciosa, medicamentosa, incluso traumática, pero por lejos las más frecuentes son las tipo inmunológicas, conocida también como púrpura de Schönlein-Henoch. Púrpura Schönlein-Henoch es una púrpura vascular que de tipo adquirida, en donde en su fisiopatología hay un fenómeno inmunológico vinculado que tiene características clínicas muy específicas. Es más adelante veremos que hay criterios clínicos como para sospechar esta patología. Por ejemplo, una de las manifestaciones clínicas cardinales es la presencia de fiebre, la cual es leve, y obviamente las lesiones en piel, que son con una característica muy, no te diría patognomónica, pero que es muy importante en el momento del examen físico, que es una púrpura que es de característica petequial y que es palpable. Generalmente una púrpura hemorrágica por una trombocitopenia, salvo que sea un hematoma, no se palpa. Entonces, es muy característico del Schönlein-Henoch la presencia de una púrpura palpable. Fundamentalmente, también hay que tener en cuenta la distribución, que es de tipo simétrica y que afecta fundamentalmente a miembros inferiores. Puede incluso afectar miembros inferiores y nalgas, y con menor frecuencia miembros inferiores, nalgas, puede comprometer el torso. Nosotros, en presencia de un paciente que tiene una púrpura de Schönlein-Henoch, obviamente para llegar a este diagnóstico hay que descartar otros tipos de patologías. Los métodos complementarios que habitualmente utilizaríamos si nosotros tenemos una púrpura, es decir, hay que estudiar todo lo que sería la hemostasia primaria fundamentalmente. Solicitaríamos recuento de plaquetas, tiempo de sangría, lo cual el tiempo de sangría, como sabemos, es inespecífico. Estudiaríamos toda la parte de la cascada de la coagulación con TP, KPTT. También solicitaríamos tiempo de trombina, fibrinógeno, los cuales habitualmente en los pacientes que tienen púrpura de Schönlein-Henoch son normales. Obviamente, si pensamos que es de algún problema inmunológico, solicitaríamos un colagenograma, como ser el FAN, complemento, látex, O'Regan, anti-RO, anti-LA, etc. Eso podríamos consultarlo con un reumatólogo, porque muchas veces puede ser la presentación de algún fenómeno inmunológico o alguna patología reumatológica primaria. La biopsia del piel nos demostraría que estamos frente a una presencia de una vasculitis leucocitoclástica, lo cual es algo inespecífico, pero podría ser útil realizar una biopsia de piel para hacer diagnósticos diferenciales, como con otros procesos, por ejemplo, de tipo infeccioso o neoplásicos. La biopsia renal generalmente no se la realiza salvo que tenga una afección marcada, y obviamente es producto de una glomerulonefritis mesangial tipo A. Entonces, nosotros, al tener métodos complementarios como el TP, KPTT, recuento de plaquetas, tiempo de sangría, todo eso normal, y la presencia de esa púrpura
palpable, con esa distribución simétrica y algunas características clínicas específicas, con estudios inmunológicos negativos, bueno, podemos utilizar entonces algunos criterios diagnósticos para implementar el diagnóstico o sospecha de Sjogren-Henoch, los cuales si reunimos 2 de 4 tenemos una alta sensibilidad y especificidad con el diagnóstico. Es la presencia de púrpura palpable, como dijimos, la edad de comienzo también, habitualmente es menos de 20 años, puede presentarse a edades más posteriores, y en pacientes adultos mayores la presencia de esta púrpura, generalmente están asociados como síndromes paraneoplásicos, dolor abdominal con isquemia intestinal, y en algunos casos graves puede aparecer hemorragia gastrointestinal. También es muy frecuente el dolor articular y el infiltrado leucocitoclástico en la biopsia de estas lesiones purpúricas a nivel de la pared vascular. Entonces, según lo expuesto en la fisiología de la hemostasia primaria, nosotros si tenemos algunas lesiones que son de tipo purpúricas, la podemos agrupar en que son de tipo púrpuras vasculares, como nosotros hemos mencionado anteriormente, son de tipo hereditario, de tipo adquiridas. Las más frecuentes obviamente son las adquiridas, y siempre hay que tener en cuenta la púrpura de Sjogren-Henoch, que es bastante habitué de verlas en los consultorios de hematología e incluso de clínica médica. Recordar hacer todos los métodos complementarios para una correcta evaluación de estas púrpuras vasculares, porque muchas veces para llegar a este diagnóstico obviamente hay que descartar otros tipos de patologías. Bien, una vez que hemos visto las púrpuras vasculares, obviamente vamos a ver los otros tipos de púrpuras, pero expondremos un caso clínico. Tenemos una paciente femenina, 20 años, sin antecedentes patológicos, derivada de la localidad de Graneros, presentando petequias generalizadas en piel y mucosas, acompañado de abundante gingivorragia y de un cuadro de hipermenorrea. Entonces, inmediatamente vemos el examen físico. Bueno, aquí nosotros, no es la foto de la paciente puntualmente, pero es a modo de ilustrar. Nosotros vemos cómo las petequias, o sea, las púrpuras a nivel de piel, si son así de forma aisladita, como estamos viendo acá, y de distribución universal, estamos hablando de petequias, ahí que se las ven claras. Esto más bien ya sería un hematoma, porque hay una colección ahí de sangre, pero también en la mucosa yugal pueden aparecer las petequias. Esto es algo que nos llama poderosamente la atención, no solamente por el caso de la paciente con 20 años, sino también por las petequias generalizadas, es decir, en todos lados. Es decir, que hay un problema en la hemostasia primaria, pero también nos llama la atención que presenta sangrado de otros sitios, como por ejemplo de las encías con gingivorragia y del aparato ginecológico con hipermenorrea. Entonces, ¿qué estudio solicitamos? El laboratorio, en donde vemos que los glóbulos blancos están normales, con un diferencial normal. Vemos que hay un poco de anemia según los valores. Vemos que es de tipo microcítica, y lo que me interesaría saber de sobremanera, ya que tenemos petequias o un síndrome purpúrico petequial, es el recuento de plaquetas. Y obviamente el laboratorio nos da que un recuento de plaquetas de 1000, una cosa bastante alarmante y preocupante. Confirmamos ese laboratorio obviamente, repitiéndolo al laboratorio y haciendo un frotis de sangre periférica para evitar comernos que haya algún elemento inmaduro y que no se trate de alguna otra patología más grave. También obviamente solicitamos los estudios de coagulación, que en este caso, como vemos, están dentro de los valores normales, con un TP de 80% y un KPT de 35%. Pedimos laboratorio de bioquímica para ver función renal, hepatograma y etcétera. También estudios virológicos, lo cual es muy importante, y el perfil inmunológico, y después debatiremos por qué es importante esos estudios frente a una síndrome purpúrico con una plaquetopenia tan... Entonces, nosotros estamos por encarar el estudio de las púrpuras plaquetarias. Recordemos, púrpuras vasculares, púrpuras plaquetarias. Las púrpuras plaquetarias a su vez las podemos agrupar en
producto de la alteración en el número, es decir, que sea una púrpura trombocitopénica, o por alguna alteración en la función, es decir, púrpura trombocitopática, es decir, porque hay algún problema ya sea en las glicoproteínas, en el fibrinógeno o en el factor de von Willebrand. Entonces, nosotros tenemos las púrpuras plaquetarias en número, trombocitopénicas, y en función, trombocitopáticas. Según el caso expuesto, obviamente si tenemos un síndrome purpúrico y tenemos 1000 plaquetas, estamos hablando de una púrpura trombocitopénica, ¿no? El recuento de plaquetas habitualmente es entre 150.000 y 400.000, menos de 150.000 o incluso menos de 100.000 podemos hablar de trombocitopatía. Y si presenta púrpura, una púrpura trombocitopénica propiamente dicho. Es caracterizada por estas petequias y obviamente el sangrado a nivel en piel mucoso, es decir, mucoso cutáneo de intensidad variable, recordando que pueden sangrar otros sistemas, no es exclusivo las lesiones de piel de púrpura, pueden aparecer otros tipos de sangrados. Las púrpuras trombocitopénicas las podemos agrupar según su etiología, ya sea en una púrpura periférica o en una púrpura central. Hablamos de las púrpuras centrales cuando hay algún problema intrínseco en la médula. Es decir, que hay algún problema en los megacariocitos y en la producción, obviamente de las plaquetas. Entonces, si es central, puede ser de tipo congénita o hereditaria, en donde hay algunos síndromes típicos, como son el de Wiskott-Aldrich y el de Alport. Son típicos de las congénitas, pero muy poco frecuentes. Después podemos tener púrpuras trombocitopénicas de tipo centrales, o sea, afección de la médula, pero de tipo adquiridas, es decir, en donde, por ejemplo, algunas infecciones víricas, como por ejemplo el HIV, nos puede dar trombocitopenia, incluso algunos déficits carenciales, como vimos anteriormente, el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, no solamente nos puede dar plaquetopenia, sino también nos puede dar pancitopenia, es decir, púrpuras trombocitopénicas de origen central, congénita o hereditaria. Las hereditarias son múltiples, estas son algunas a modo de nombrarlas nada más, sin olvidar las causas que también pueden ser medicamentosas, como por ejemplo algunos antibióticos o neurolépticos de punta. Si nosotros también encaramos que las púrpuras trombocitopénicas pueden ser de etiología, es decir, la plaquetopenia de tipo periférica, bueno, hay un gran grupo de pacientes que pueden tener una etiología de tipo inmune, y si es de tipo inmune, bueno, se trataría de la trombocitopenia primaria idiopática. También hay otras causas no de tipo inmune, con bastante frecuencia de la alteración de la distribución, es decir, a través del secuestro esplénico, algo muy común de ver en pacientes que tienen hepatopatía crónica, con esplenomegalia y obviamente por hiperesplenismo, y el secuestro esplénico que no solamente da plaquetopenia, sino también puede dar pancitopenia. También alguna causa periférica de la trombocitopenia es debido a hiperconsumo, ya sea en algún paciente que presenta una coagulación intravascular diseminada o en una PTT, o también conocida púrpura trombocitopénica trombótica. Esto en cuanto a la etiología de las diferentes púrpuras trombocitopénicas. Haremos alusión fundamentalmente a la de tipo inmune en las siguientes diapositivas. La trombocitopenia inmune primaria, como sospechamos en el caso recientemente expuesto de la paciente con 1000 plaquetas, obviamente hablamos que es de un desorden de tipo inmune adquirido. Para decir que es una trombocitopenia inmune, más adelante ampliaremos un poquito estos temas, hay que descartar otras causas de trombocitopenia. Es decir, nosotros tenemos que tener presente el gráfico, o por lo menos someramente el gráfico anteriormente expuesto, en donde una trombocitopenia puede ser ya sea central o periférica. Y a su vez hay que subclasificar las causas de trombocitopenia. Si nosotros sospechamos, o lo más habitualmente que se presenta en una paciente con TPI son en el sexo femenino más que en el sexo masculino, la edad de aparición es entre 30 a 60 años, pero puede aparecer incluso a cualquier edad, y en el caso de una trombocitopenia
trombocitopenia inmune primaria, es decir, en donde hemos descartado otras causas de trombocitopatía, se habla ahora actualmente de que el mecanismo de plaquetopenia no solamente es por la destrucción periférica mediada por el vaso, sino también que hay algún problema propiamente dicho intrínseco de los megacariocitos, en donde hay una disminución de su producción y por lo tanto también en la producción del número de plaquetas que habitualmente estos megacariocitos liberan. Nosotros podemos clasificar al paciente una vez que hemos llegado al diagnóstico, que es una trombocitopenia inmune, una TPI primaria, es decir, hemos descartado las otras causas. Podemos clasificarlas como de reciente diagnóstico, cuando han pasado menos de 3 meses. Eso incluso puede ser utilizada para los niños. Persistente, cuando nosotros tenemos una PTI que en el tiempo se desarrolla entre 3 y 12 meses, y una crónica cuando nosotros tenemos el diagnóstico de TPI de más de 12 meses. Esta clasificación es importante porque más adelante, digamos, nos serviría como para establecer mecanismos o conductas terapéuticas. Para decir que se trata de una TPI, o sea, una trombocitopenia inmune primaria, es fundamental realizar el diagnóstico diferencial de otras causas de trombocitopenia, en donde pueden ser muchísimas causas, que van desde enfermedades linfoproliferativas como leucemia linfocítica crónica y linfoma, la LLC porque muchas veces por infiltración de médula se caracteriza por tener plaquetopenia, al igual que los linfomas. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene un linfoma y tiene un linfoma confirmado y tiene plaquetopenia en laboratorio, no podemos decir que se trata de una TPI, sino que la forma correcta de decir que es una trombocitopenia asociada a su patología de base. Al igual que al estudiar un paciente con plaquetopenia, hay que investigar que no tenga alguna patología reumatológica como el lupus eritematoso sistémico o enfermedad mixta del tejido conectivo, o que no se trate de un síndrome de superposición o de un síndrome antifosfolipídico. Hay que determinar etiologías de tipo infecciosa, muy frecuentemente pacientes con VIH, hepatitis B, incluso hepatitis C. Hay que descartar otras enfermedades de tipo, por ejemplo, autoinmunes, como las enfermedades inflamatorias intestinales, procesos neoplásicos sólidos con metástasis de médula, problemas medulares hereditarios. Hay que realizar, digamos, y tener una mirada global en los pacientes con plaquetopenia, hacer los diagnósticos diferenciales, o sea, descartar que la plaquetopenia es de una causa primaria para poder rotularla como que se trata de una trombocitopenia inmune primaria. Porque, por ejemplo, como les dije, en las enfermedades linfoproliferativas, si un paciente tiene linfoma y plaquetopenia, no podemos decir que tiene una TPI. O igual, si tiene un paciente el reciente diagnóstico de un VIH y tiene 30.000 plaquetas, no podemos decir que es un paciente, en este caso con el VIH positivo, que es una TPI. No, la forma correcta de decirle es que es una trombocitopenia asociada a un proceso viral, o sea, asociada a su inmunosupresión. Luego de ver las púrpuras trombocitopénicas, hablaremos de las púrpuras trombocitopáticas, es decir, en donde hay una alteración en la función de las plaquetas. El defecto, como dijimos, es en la función plaquetaria. También se pueden manifestar como petequias o como hemorragias en mucosas, ya sea gingivorragia, epistaxia, o incluso presentar sangrado en otros órganos. Aquí está escrito genitourinario, pero puede aparecer en cualquiera. Es decir, puede manifestarse como cualquier otro síndrome purpúrico o hemorragíparo, lo que sí muchas veces es de menor intensidad y cuantía. Las púrpuras trombocitopáticas las podemos agrupar en etiología adquirida y en las congénitas. Como vemos, se respeta lo que anteriormente exponíamos como causa de etiologías de todas estas patologías. Dentro de las adquiridas, las más frecuentemente
encontrar en la práctica clínica son obviamente la insuficiencia renal crónica, o en hemodiálisis, en donde los altos valores de urea producen un déficit de la adhesión plaquetaria fundamentalmente. En los pacientes con hepatopatía crónica es muy común tener una trombocitopatía. En los pacientes que están ingiriendo algún tipo de medicamentos, como por ejemplo antiagregantes plaquetarios, en este caso está expresada la aspirina, pero puede ser incluso clopidogrel o algún otro. En los pacientes que tienen hemopatías malignas, por ejemplo, leucemias, linfomas, aplasias, mielodisplasias. Fuera de las adquiridas, obviamente también están las congénitas hereditarias. Las más frecuentemente de observar de las trombocitopatías son el Bernard-Soulier y el Glassman. Más frecuente de ver y asociar a trombocitopatías, pero en realidad estas patologías son bastante poco frecuentes de ver. Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que es la fisiología de la hemostasia, en los métodos complementarios que utilizamos, cómo podemos integrar esta fisiología con métodos complementarios. Hemos hablado de lo que son las púrpuras, en principio las púrpuras vasculares, tener en cuenta la presentación clínica y las etiologías, y fundamentalmente las púrpuras plaquetarias, su subagrupación en púrpuras trombocitopénicas o trombocitopáticas, tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales para hacer una correcta interpretación de estas patologías. A continuación presentaremos otros casos clínicos para estudio. Bien, tenemos una paciente femenina de 26 años que es derivada a hematología, consulta por anemia ferropénica, que es de larga evolución, que ha recibido en varias oportunidades tratamiento con hierro. También el interrogatorio refiere hipermenorrea, sangrado frente a procedimientos odontológicos, es decir, exodoncias, y también complicaciones hemorrágicas postparto. Como vemos o podemos analizar en el caso clínico, es una paciente joven que obviamente tiene un fuerte historial de problemas de sangrado, ¿no? Nos llama mucho la atención la hipermenorrea, las complicaciones postparto, las exodoncias, nos habla mucho de la paciente. Entonces nosotros procedemos a solicitar un laboratorio en donde tiene un diferencial normal, 6.000 blancos, 66 segmentados, tiene una hemoglobina de 10.1, un hematocrito de 30, en donde veremos que el volumen corpuscular es de 70 centolitros, es decir, es una anemia microcítica, muy probablemente por su hipermenorrea. Tiene un recuento de plaquetas de 250.000, algo bastante acorde. Tiene un frotis de sangre periférica para evaluar si es que no se encuentra algún elemento inmaduro o alguna otra cosa, por así decirlo, medio rara y anormal. Y también presenta un estudio de coagulación, digamos, en límites normales, es verdad, del límite inferior, del TP y un KPT normal, pero llama poderosamente la atención tanto historial de sangrado y un análisis, por así decirlo, como bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, con esta paciente? Volvemos a recalcar, y perdón la insistencia, pero tiene muchísimos antecedentes de sangrado a pesar de tener un laboratorio normal. Entonces nosotros encararíamos, bueno, esta paciente seguramente tiene algún trastorno en la hemostasia. Tenemos el TAP, el KPTT y el recuento de plaquetas que es normales. Entonces, ¿qué otros estudios podríamos solicitar como para evaluar, digamos, este problema? ¿Podríamos solicitar un tiempo de sangría? Sí, se podría solicitar. Si hay alguna alteración en la hemostasia primaria, podríamos tener alteración en el tiempo de sangría, o sea, un valor mayor del normal de 8.3 minutos, pero sería algo inespecífico, solamente como es un método tan global de la hemostasia primaria, el hecho de que esté alterado solamente infiere que hay alguna alteración, pero no podríamos especificar el problema de esta paciente.
podríamos pensar que hay algún tipo de trombocitopatía, o sea, podríamos pedir estudios de agregación plaquetaria. Sí, también podríamos pedir estudios de adhesión y activación y ver los oleajes de agregación plaquetaria, pero también sería, digamos, algo inespecífico, que nos hablaría de alguna alteración, pero sin lograr determinar la etiología. Frente a esta presentación y los antecedentes de sangrado que tiene la paciente en el caso clínico presentado, inferimos también, deberíamos hacer hincapié en los antecedentes personales de la paciente, preguntar si sus hermanas, su madre, su tía, o si es que hay antecedentes de estos tipos de problemas de sangrado, por así decirlo, entre sus familiares. Porque hay una patología que es de bastante prevalencia y hay que pensarla o sospecharla para diagnosticarla, que es la enfermedad de von Willebrand. Y es por eso que frente al caso recientemente presentado podríamos optar por solicitar estos estudios complementarios, pero según lo expuesto en el caso clínico, creemos que sería considerable hacer los estudios de von Willebrand, que consiste en el dosaje del factor de von Willebrand, el dosaje del factor 8 y el cofactor de ristocetina. Ahora lo ampliaremos un poquito más en las siguientes diapositivas. Entonces, nosotros cuando nos presentamos ante una sospecha de una coagulopatía, es decir, una alteración en la hemostasia secundaria, tenemos que plantearnos, como hemos adoptado en la presentación en los casos anteriormente, la etiología podría ser adquirida o podría ser hereditaria. Dentro de las alteraciones en la hemostasia secundaria de tipo adquirida son las más frecuentes, obviamente, y es muy común ver en pacientes que tienen algún tipo de hepatopatía. Estos tipos de pacientes forman, digamos, los pacientes que son prácticamente paradigmáticos en estos tipos de alteraciones. También puede haber alguna alteración, como nosotros hemos presentado anteriormente, por algún déficit adquirido de vitamina K o algún déficit congénito. También puede haber alteraciones en la hemostasia secundaria en pacientes que tienen una coagulación intravascular diseminada, y bueno, así las causas o las etiologías de estas alteraciones pueden ser múltiples. Obviamente las adquiridas son las más frecuentes, pero en este caso puntualmente, en el que hemos presentado como casito clínico, dentro de las partes hereditarias de las alteraciones de la hemostasia secundaria, las más conocidas son la hemofilia A y la hemofilia B. Pero la enfermedad de von Willebrand es una patología que muchas veces hay que tener en cuenta, porque fundamentalmente es de difícil diagnóstico, porque no siempre los métodos complementarios nos ayudan, pero es muy importante tenerla presente porque es una enfermedad que tiene aproximadamente una prevalencia del 1% de la población del sexo femenino a nivel mundial y tiene miles de formas de presentación. Es por eso que nosotros la hemos adoptado como una de las enfermedades, por así decirlo, de tipo de alteración de hemostasia secundaria de tipo hereditarias, como para hacer un contrapunteo más adelante con las hepatopatías. Por lo tanto, vamos a desarrollar muy brevemente lo que es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es, digamos, la hemopatía congénita más frecuente. Como dijimos anteriormente, aproximadamente el 1% de la población del sexo femenino la tiene. Dentro de algunas características que tiene es de una transmisión de tipo autosómica, y tiene, como dijimos, muchas formas de presentaciones. Puede presentarse como un déficit cuantitativo, como un déficit cualitativo, e incluso puede ser mixto. Pero como vemos, la incidencia es del 1%, o sea que es bastante frecuente en el sexo femenino. Y vuelvo a recalcar este hecho, digamos que es bastante difícil realizar el diagnóstico, y muchas veces no solamente basta con sospecharlo, sino también ser insistente en los métodos complementarios hasta poder llegar a rotular que una paciente tiene, digamos, enfermedad de von Willebrand. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad? Como dijimos, tiene muchas formas de presentación. Existe la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Obviamente la tipo 1 es la más frecuente, tiene una frecuencia del 70 al 75% y se caracteriza porque es un déficit cuantitativo, es decir, está disminuido el antígeno del factor de von Willebrand. En la tipo 2 es de tipo cuantitativo.
aquí está mal escrito, es de tipo cualitativo, en donde se traduce fundamentalmente por una disminución de la función de ese actígeno de von Willebrand en segundo orden de frecuencia, con una más o menos de entre un 20 y 25%. Y existen dentro de la enfermedad de von Willebrand tipo 2 múltiples otros subtipos, que eso lo podremos desarrollar digamos en forma individual más adelante. La tipo 3 es la combinada, en donde hay no solamente un déficit cualitativo, sino también un déficit cuantitativo, y es aproximadamente el 1% de frecuencia de esta patología. Dentro de las manifestaciones clínicas, todo lo que se hace alusión a signos de sangrado con estudios de coagulación dentro de todas normales. Por ejemplo, que tenga dentro de las hemorragias mucosas, es muy frecuente tener gingivorragia, por ejemplo, traumatismo frente al cepillado de dientes o frente a procedimientos odontológicos, que es algo bastante característico cuando acuden a la consulta. También hay que indagar no solamente en los antecedentes personales, sino también en los de las infancias, como por ejemplo sangrado después de la caída del cordón cuando son bebitos, o hematomas, o sangrado frente a vacunas, o digamos en el periodo en donde tienen expulsión de los, o sea, caída de los dientes en la primera infancia, digamos, presentan como un sangrado excesivo. Y obviamente, digamos, frente a traumatismo o a laceraciones cortantes, digamos, un sangrado, digamos, poco habitual o más abundante de lo que se esperaría en un paciente sin ningún tipo de alteración. En los adultos, si es que pasa desapercibido, o por ejemplo se trata de una enfermedad de von Willebrand tipo 1, en donde son muy poco sintomáticos, pueden pasar, digamos, inadvertidos estos cuadros hasta que llega a la edad adulta, en donde es característica la consulta, digamos, fundamentalmente por sangrado frente a desafíos hemostáticos. Por ejemplo, alguna complicación en alguna cirugía, que es algo, digamos, no tan común, pero por lejos una de las formas de presentación o motivos de consulta de las pacientes son sus ciclos menstruales abundantes, en donde han pasado por múltiples tratamientos hormonales, ginecológicos para control, y con resultados más o menos poco satisfactorios, o sangrado frente a exodoncias. Hacemos hincapié en estas formas de manifestación en la edad adulta, porque como hemos visto en la clasificación, la mayoría de las pacientes que se presentan con algún tipo de manifestación de síndrome de von Willebrand generalmente son de tipo leve. ¿Cómo realizaríamos el estudio de laboratorio? El estudio de laboratorio no debe suplantar a el interrogatorio exhaustivo y persistente en cuanto a los antecedentes, no solamente relacionado a los pacientes, sino antecedentes familiares, en donde la historia de ciclos menstruales abundantes en las hermanas, en las tías, en las abuelas, o problemas de sangrado en las familias es muy orientativo de este tipo de patologías. Como expresamos anteriormente, el diagnóstico es bastante desafiante porque no siempre tenemos alteraciones en estos datos de laboratorio, y por lo tanto muchas veces no solamente hay que pensarlo, sino también hay que ser un poco persistente para llegar al diagnóstico de estas patologías. Nosotros, si pedimos un tiempo de sangría y está la hemostasia primaria alterada, digamos porque hay algún problema en el factor de von Willebrand, que es como un puente que es muy importante para la adhesión plaquetaria, podemos tener un tiempo de sangría que puede estar prolongado o incluso puede ser normal. Podemos tener un recuento de plaquetas que es normal, podemos tener un TP que generalmente es normal, un KPTT que también es normal, salvo que puede estar prolongado y es en una de las formas variantes de la enfermedad de von Willebrand tipo 2, que es la denominada Normandie. Pero bueno, digamos, esto escapa a lo que deseamos presentar actualmente. Podemos tener un tiempo de trombina que es normal, y por lo tanto todas las pruebas así globales de la hemostasia primaria y secundaria pueden ser normales, en donde el diagnóstico más bien definitivo y orientado a esta patología es cuando solicitamos el dosaje del antígeno del factor de von Willebrand, el cual evalúa la cantidad. Si este se encuentra alterado, hablaremos de una enfermedad de von Willebrand tipo 1. Podemos el dosaje del cofactor de ristocetina, que este más bien evalúa la función o la actividad que tiene este antígeno, que si se encuentra alterado, bueno, la mayor parte de las veces podría tratarse de una enfermedad de von Willebrand tipo 2. Y la combinada, obviamente, que es la menos frecuente, es cuando hay una combinación en estas alteraciones. Incluso podemos pedir una prueba de respuesta a la administración de desmopresina, la cual es frecuente que nos dé una respuesta satisfactoria en el caso de que
estemos presentes frente a un von Willebrand tipo 1. Entonces hacemos un breve repaso de lo que vimos hasta aquí. Hemos hablado de la fisiología de la hemostasia, los métodos complementarios, lo cual hay una gran vinculación entre la fisiología y el entendimiento de los métodos complementarios para poder tener un enfoque global y realizar los planteos diferenciales. Ya al finalizar las presentaciones dejaremos unos flujogramas, unos cuadros sinópticos orientativos como para ejercicio. Hemos hablado de lo que son las púrpuras, su concepto, sus etiologías, su agrupación en púrpuras vasculares, púrpuras plaquetarias, que estudiarían toda la parte o serían la causa de las alteraciones de la hemostasia primaria. En cuanto a la hemostasia secundaria, hemos comenzado hablando de las partes más bien hereditarias y la enfermedad de von Willebrand, una enfermedad que es de difícil diagnóstico y bastante frecuente porque tiene el 1% de incidencia en el sexo femenino a nivel de la población mundial. Es bastante complicado hacer su diagnóstico y es importante tener siempre en cuenta la presentación clínica del paciente con sangrado frente a desafíos hemostáticos y fundamentalmente también los antecedentes relacionados a antecedentes familiares. Bueno, ya para finalizar presentaremos la última parte de las alteraciones de la coagulopatía en pacientes que presentan algún tipo de hepatopatía. Aquí tenemos la presentación de un caso de un paciente que tiene 62 años, que tiene ya el antecedente del diagnóstico de una cirrosis hepática, que es de características etílicas. Ya presenta una evolución crónica con varices esofágicas grandes y múltiples antecedentes de hemorragia digestiva alta. Actualmente ingresa a la sala de clínica por un síndrome edematoso con fiebre, sospecha de una peritonitis bacteriana espontánea más una infección urinaria. Nosotros en el ingreso, más allá del examen físico, solicitamos los datos del laboratorio para ver en dónde estamos parados. Y tenemos un paciente que tiene 3.300 glóbulos blancos con un diferencial que está más bien igualado, tiene 40 de segmentado y 40 de linfocitos, tiene 9,4 de hemoglobina, 27 de hematocrito. Pedimos un volumen corpuscular medio y vemos que es de 99, no nos orienta para una microcitosis, más bien para una anemia normocítica normocrómica. Tiene 30.000 plaquetas, es decir que en el hemograma nosotros tenemos un paciente que tiene una pancitopenia. Obviamente haremos un frotis de sangre periférica para ver que no haya elementos inmaduros desde el punto de vista hematológico, pero esto es algo muy común de ver en pacientes que tienen ya una hepatopatía crónica, en donde ya tiene complicaciones como varices esofágicas, y lo que podríamos esperar en este paciente es que tenga una esplenomegalia con un hiperesplenismo, es decir, que estas citopenias sean de causa periférica. Si nosotros las queremos vincular a las trombocitopenias, según lo que hemos expuesto anteriormente en la presentación, vemos que esta plaquetopenia, y mejor dicho su pancitopenia, seguramente sería de etiología por secuestro esplénico. Como también vemos en el laboratorio, presenta un tipo de protrombina totalmente alterado con 40%, un KPTT también alterado. Si nosotros recordamos la cascada de coagulación y hacemos memoria de los factores de la coagulación, fundamentalmente los K dependientes, recordaremos que dentro de los K dependientes está el factor 9, que forma parte vía intrínseca y que se lo estudia con el KPTT. Es por eso que en este paciente que tiene una hepatopatía crónica seguramente sería justificada la causa de por qué el KPTT está largo e incluso por qué el TP está largo, porque como vemos los factores de la coagulación que intervienen en el tiempo de protrombina son por ejemplo el 7, que es un factor K dependiente, y si tenemos un paciente que ya tiene una cirrosis hepática, es decir, su función hepática está muy disminuida, obviamente no puede sintetizar los factores K dependiente, lo que justificaría la alteración en los valores de coagulación. Las alteraciones hemostáticas en los pacientes con hepatopatía son de múltiples etiologías. La trombocitopenia generalmente es variable, siempre es menos de 100.000. Hay pacientes en estadios iniciales que seguramente están con valores normales, pero cuando estamos en presencia de plaquetopenia sería secundaria a secuestro esplénico, eso es lo más frecuente. Y no solamente estar presente la plaquetopenia, sino también pancitopenia, debido a que el hiperesplenismo no solamente es selectiva de las plaquetas, sino también se encarga de purificar todo lo que es relacionado al sistema hematopoyético. También se encuentra alterada la adhesión plaquetaria ya desde estadios iniciales.
También contribuye a las alteraciones en la hemostasia en los pacientes con hepatopatía, los déficits en la síntesis de los factores K dependientes. Debido a que el hepatocito está totalmente alterado, no puede sintetizarlo y generaría las alteraciones en el TP y en el KPTT. También hay defectos en la síntesis de los factores que son no K dependientes, por ejemplo el factor 5, que es de producción casi en un 90% exclusiva del hepatocito, y al tener un factor 5 muy disminuido, bueno, nos habla de que ese hígado está funcionando, digamos, de una forma totalmente incorrecta. También hay alteraciones no solamente cuantitativas, sino también moleculares a nivel de la producción del fibrinógeno, ya que este también es producido en parte por el hepatocito. También hay otras alteraciones que justificarían, digamos, las alteraciones hemostáticas, que son la deficiencia no solamente de vitamina K por mala utilización del hepatocito, sino también por un aporte insuficiente, es decir, una mala alimentación del paciente, alteraciones a nivel de la vía biliar, ya sea intra o extrahepática, o debido también muchas veces a tratamiento antibiótico prolongado o síndrome de mala absorción. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes, bueno, fundamentalmente se manifiesta como un síndrome hemorragíparo, ya que puede combinar las alteraciones de la hemostasia primaria, ya sea por el recuento de plaquetas disminuido o algún tipo de trombocitopatía, como alteraciones en la hemostasia secundaria por insuficiente producción de factores K dependientes e incluso no K dependientes. Se presenta como lesiones purpúricas, como equimosis de distribución generalizada, presenta obviamente las hemorragias digestivas, las que muchas veces pueden ser asociadas a fenómenos variciales o incluso no. Puede presentar como cualquier síndrome hemorragíparo, gingivorragia, epistaxis, sangrado genitourinario e incluso, digamos, frente a maniobras invasivas. Es por eso que en las clases de hemoderivados, y después más adelante hablaremos específicamente de cómo tratar o cómo corregir estos déficits, pero bueno, eso lo veremos en otros apartados. Para finalizar, dejo como para práctica y para ejercicio algunos flujogramas o algoritmos de diagnóstico frente a un paciente que presenta un recuento de plaquetas ya sea disminuido o normal, para donde nos vinculamos según los métodos complementarios, y es un poquito más combinado, en donde ya tenemos no solamente los métodos complementarios alterados y su fisiopatología, sino también de las patologías que más frecuentemente pueden estar vinculadas. Eso es todo, muchas gracias. Already dreaming